El Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre no es la que se le llaman María, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí hoy la palabra del Señor nos hace esa pregunta a nosotros, pero también que nosotros muchas veces nos hacemos a nosotros mismos ante la intervención de Dios en la historia o cuando Dios quiere intervenir en nuestra propia vida o cuando Dios nos está hablando y cuando está metiendo un poco la mano o el dedo en la llaga, ya de bebé ya pomo hoy enseguida, más vio ni ea pea vio José inda eleitua, don José ibe carpintero y yo pebina, pea vienda eleitua hina, pea vienda ahí María, ve cuñaga ahí vea, o haye ve pea rollo o yo heyo pebejina, da vio mía, hay hermano cuera aro mía, la pariente cuera y así, ¿verdad? O sea, enseguida, queridos amigos, lo primero que buscamos es amilanar, achicar, por no querer escuchar el mensaje. Porque en el fondo, lo que aquí el Señor hoy nos está queriendo enseñar con esta lectura, en este día, ya estamos en este viernes, queridos amigos, de esta 17ª semana ya del tiempo ordinario. Lleva Yahueruatá, Jinameca, tuve. Es decir, en la vida ordinaria es donde nosotros tenemos que mostrar nuestra convicción y nuestro aferrarnos a la voluntad de Dios, el nuestro aferrarnos al Evangelio de Jesucristo. Y entonces por aquí vamos caminando. Y esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Y entonces, primero, Jesús que se pone a enseñar. Esta es una de las características esenciales. Por eso la encarnación, incarnis en la realidad, hay que, y pide cuera, serendo hanguaya y cuajanguaya, se dañe emo, hay de cosas que el pueblo, que la gente, que nosotros no conozcamos, la humanidad tiene que conocer. Y desde esa limitación, desde su propia realidad, eso es lo que suele pasar algunas veces, que hacemos grandes elucubraciones, para que vea, que amó, pero después en el fondo, queridos amigos, no entramos en lo elemental y lo fundamental del mensaje de salvación. Y para entrar en lo elemental y fundamental del mensaje de salvación, en síntesis es vivir el amor. O sea, ya yo juana, ya yo respetana, ya yo puteona, ya vos saben ya de pobre de la pichapa lleva. No destruir la ecología, no destruir las familias, no destruirnos entre nosotros, que no existan pobres, que no existan niños de la calle, que no existan indios, indígenas abandonados, que no exista gente sin tierra, sin casa, jóvenes sin trabajo, sin estudio, que no estemos en la ignorancia. Me preguntaba ya por la lista, cada uno bebe pasa al año de mi santeo y el año la intención, ¿cuál era ella yujuta lleva? Y después las peleas, las desavenencias, o sea, existen tantas dificultades o problemáticas en nuestra vida, pero queridos amigos, no estamos aquí nosotros para echar y decir, vea, en forma negativa, no. Es ahí entonces donde Jesús llega justamente. Jesús camina, entra, se pone a enseñar. Y entonces viene la reacción. Miren que dice, todos estaban maravillados.
Claro, queridos amigos, si uno entra en la realidad de una enseñanza, de un evangelio, si uno lee en serio y mira la propuesta que el Señor nos trae a través de Jesús, ciertamente la construcción del reino de Dios, donde Dios reina, quiere decir que no hay por ibima, ñande apetebe la mondajana y por ibima, ñande apetebe la inyapula y pocanea, o sobrefacturada, ñande bota el pa, o promete pareí o lo que sea, y después en el fondo, y después va a beber, ¿no? O sea, no hay construcción de ningún reino de Dios, ¿verdad? Hasta en el deporte, ¿verdad? Todas estas cosas tenemos, hasta deportes amañados. Ella que tenía presidente hoy, ¿verdad? Y entonces, un presidente de un equipo, de un club de fútbol, una gente, no, estas son cuestiones amañadas. Que sigue o vender para la partido, si no, ni vender la jugador, ni entender para ver hoy. ¿Y todo por qué? Por el Dios platita, por el Dios egoísmo, ¿verdad? Por el Dios de utilizar, queridos amigos, todos estos elementos de la humanidad, del hombre, dentro de nuestras limitaciones, lo utilizamos, pero con provecho propio. Y por eso, ante esta situación, cuando llega el Evangelio de Jesucristo, ciertamente que todos, dice, de tal manera que todos estaban maravillados. Pero al que no le conviene y al que no le gusta, queridos amigos, enseguida comienza ya a preguntarse. ¿Cuál vio cuál ya por la milagro? ¿Cuál vio ahí el hijo de José y el carpintero? Pero ya Pepe, ya no es vecino. Jala y si vio ahí, pero bojera y María. Jala y hermano, cuera vio ahí con hoy cuañan en día y cuapa, más vio con ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿Y de dónde le vendrá todo esto, verdad? Queridos amigos, esta es una pregunta retórica, ciertamente, que aquí está escribiendo San Mateo, y nada más y nada menos que él está escribiendo a los judíos, por lo tanto ellos conocen muy bien la realidad de su pueblo, de su gente, de la Torá, de la Biblia. Entonces, queridos amigos, quiere decir que hay una novedad de vida. Ya cambiana, ya genduana, ya esa venían de Yara o de como propuesta, para que exista un verdadero cambio en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea.